Yo vivo en un primer piso, ¿sí? Edificación nueva, cañería nueva, grifería nueva, tanques nuevos, altura de los tanques adecuada en relación a la ducha, termotanque nuevo, buena presión de agua en la zona, etc. ¿Qué me pasaba? No había forma de lograr la presión en la ducha, o sea, toda la casa con buena presión, incluida la canilla de la ducha. Pero la ducha nada, un chorrito. Bueno, pasamos a la práctica. Lo primero que quiero mostrarles es cómo funciona la transferencia. Como pueden ver, acá se la saqué. ¿Ven en el fondo? Que tiene la entrada del agua de las dos canillas. Y después van a ver, si lo pueden tocar se van a dar cuenta, que tiene la salida por donde va a subir el agua. Y ahí está nuestro problema, que sube poca agua y con poca presión. Ahora bien, acá tenemos la transferencia. Esta ya está con el trabajo hecho porque es la mía, pero podés ver la original como es y vas a ver que está cerrada a la mitad. Para que la enfoco bien, ahí está. Bueno, cuando la cerrás, lo que hace es, esto se arrima al fondo y sella el paso de las canillas. Cuando vos la abrís, lo que hace es entrar el agua por acá y desde estos lugares, desde estos dos, se va para arriba. ¿Qué pasa? Es muy difícil que coincida, como podés ver la tuya. Fíjate que está cerrada a la mitad y tiene muy poquito de lugar libre para que pase el agua. Entonces es muy difícil que coincida ese orificio con la subida esta. Cuando vos le abrís en su totalidad esta parte de los dos lados, lo que haces es que cuando la transferencia la abrís, coincida casi en su totalidad al 100% con el agujero este de acá arriba. Entonces automáticamente cuando el agua pase, sube el 100%. Entonces, desde que yo le agrandé esto de los dos lados, la presión que tengo es impresionante. Y ahora te la voy a mostrar. Estos cierres, este en particular es un cierre cerámico, pero los de cuerito pasa lo mismo. Están hechos para edificios en general, en donde tiene mucha presión y caudal de agua. Entonces no hay problema si entra muy poquita, porque de todas formas el agua va a pasar, aunque sea poca, va a tener presión. Pero lo que es casa se complica bastante. Por eso es que uno empieza a investigar una cosa, otra, y esto es, no sé, pensar en ponerle una bomba, ya no sabes qué hacer. Entonces, desde que yo investigué y logré hacer esto, resolví el problema. Bueno, te voy a hacer una simulación de lo que podés hacer. Quizás sea una pavada, pero resulta interesante porque puede que no se te ocurra. Con una sierrita chiquita, lo que haces es, desde esta parte que está libre, entras la sierrita y le das, ¿sí?, para llegar ahí, y desde acá le sacas esta parte y ahí ya sacas el pedacito ese. Y después con una limita, esto es bronce, no vas a tener problema, lo alisas bien. Esto lo haces de los dos lados y listo, y te va a quedar así abierto. Y ahora te voy a mostrar el caudal que tengo en este momento, que desde que
hice eso, lo probé y me funcionó, feliz de la vida. Como pudieron ver, me sale poco gas de estas dos hornallas, seguramente sea porque estén tapadas. Vamos a desarmarlas. Dentro de las hornallas tenemos lo que quizás alguna vez hayan oído nombrar, los quemadores. Estos tienen el orificio por donde sale el gas, que enseguida se los voy a mostrar, para cada hornalla. Con el correr del tiempo y el uso suelen ir tapándose, ya sea por restos de líquido, comida o mismo por la corrosión, ¿sí? Tienen dos opciones. La primera opción, la más casera, es mediante un alfiler, ¿sí? Y la segunda opción es con esto, que son los destapa quemadores, son especiales para esto, pero bueno, tienen diferente cuerpo y a lo mejor es para un nivel más avanzado, ya que si le damos demasiado podemos agrandar el agujerito del quemador y corremos riesgo de que salga inclusive con menos presión de gas, así que recomiendo el alfiler, ¿sí? Bueno, este es el quemador, este es el agujerito por donde sale el gas. Este modelito en particular de cocina, yo tuve la posibilidad de sacarle y hacerlo muy fácil, lo puedo hacer con la mano, me da, ¿sí? Pero quizás en otro modelito que tengan, lo tengan que hacer con una pinza, ¿sí? Agarrar la aguja con una pinza en vez de con la mano, porque quizás lo tengan más profundo, digamos, el agujerito. Pero de todas formas se puede hacer con la mano o con la pinza, es lo mismo, ¿sí? Así que bueno, introducen la aguja ahí y le van pasando. Espero que se pueda ver bien. Bueno, la verdad que lo estoy enfocando lo mejor que me sale. Discúlpenme si hay alguna desprolijidad, pero bueno. Bueno, y le vamos dando con mucho cuidado. Bueno, y le das hasta que veas que destapa bien. En las que tengas problema, y listo, eso sería todo. Así que ahora vamos a armarla y vamos a probar, ¿sí? Como pudieron observar, cuando cierro la mezcladora queda perdiendo. Así que vamos a cambiarle los cueritos porque seguramente ya deben estar deformados. Cabe aclarar que los modelos de mezcladoras son todos distintos, ¿sí? Pero el procedimiento es similar en su gran mayoría. Y por lo general son de media pulgada.
pero de todas maneras, si lo vas a comprar, te conviene llevar el cuerito viejo y cambiar de los dos lados, caliente y fría. Lo primero que tenés que hacer es cerrar la llave de paso general del agua, ¿sí? A medida que lo vas desarmando, trata de sostener con la otra mano el cuadro para que no se afloje o se rompa de abajo. En la melamina o el mármol, o se afloje inclusive. Acá vas a ver que tiene, cuando saquemos este vástago, el cuerito está abajo. Pero, ¿ves que acá tiene esto? Este es el prensa. Cuando veas que te pierde agua por alguno de estos dos, es porque es el prensa que se aflojó. Lo ajustas de acá y listo. Bueno, vamos a sacar el vástago. Ahí aflojamos el vástago. Te va a salir un poquito de agua, que es lo que queda. Y el cuerito está acá adentro. Sí, efectivamente está deformado. Ahora te lo voy a mostrar. Bueno, este es el cuerito completo. Le sacás la tuerquita. Mira cómo está. Está todo deformado. Tenés dos opciones. O bien compras el cuerito completo. Se llama cuerito completo a esto completo, ¿no? Tenés dos opciones. O bien compras el cuerito completo. O bien compras un cuerito solo. Acá tenemos un cuerito nuevo. Siempre tener presente que el cuerito tiene que estar blando. Y tener memoria. ¿Esto qué quiere decir? Que vos cuando lo dobles tiene que volver a la misma posición. Porque si está duro se quiebra enseguida y no sirve. Le pones el cuerito nuevo.
Apretas la tuerca con una pinza. Tenemos el vástago nuevamente, tenemos el cuerito cambiado y lo pones para apretar, recordá mantener el cuadro firme. Algo súper importante, cuando pongas el vástago y el cuerito nuevo, siempre el vástago déjalo abierto. Yo ya lo tenía abierto, pero lo corrí un poquito para mostrarte. Tiene que estar abierto, porque si el vástago está cerrado, cuando pones el vástago y el cuerito nuevo, queda aprisionado. Entonces siempre el vástago tiene que estar abierto, como para que no presione cuando pones el cuerito nuevo. ¿Ves que está abierto? Bueno, haces el mismo trabajo con la caliente. Cuando lo cambiaste conviene cambiar las dos, caliente y fría. Los cueritos así te olvidas. Importante, acá tenés un cuerito de silicona, ¿sí? Que es distinto a este cuerito. Este cuerito es para el agua fría. Y este cuerito de silicona resiste mejor la temperatura y es para el agua caliente. Podés ponerle el otro a las dos, pero conviene poner el de silicona a la caliente, que te va a aguantar más. Bueno, ahí abrí la llave de paso del agua, pero antes de abrirla cerré las dos canillas. Acordate que te dije de dejar el vástago abierto para que no presione el cuerito nuevo, ¿sí? Así que antes de abrir la llave de paso tenés que cerrar bien las canillas. Así que vamos a probar. Aparentemente no pierde. Ahí está. Acordate, cuando te pierde agua por acá, son los cueritos. Y cuando te pierde agua por acá, es el prensa, que es el que te dije que está en el vástago, que tenés que ajustar, ¿sí?